Hola, ¿qué tal? Soy Francisco García, abogado, estudiante de Ciencias Políticas y a continuación procedo con el video de la Wiki en sistemas ideológicos en el que haré una síntesis y aparte aportaré mis reflexiones. ¿Qué es el fascismo? El fascismo es una ideología de extrema derecha surgida en el año 1919 por el político y militar Benito Mussolini a petición del rey de Italia para evitar que el comunismo se expandiera por este país y aparte de esto para hacer que Italia surgiera como una potencia de Estado. ¿Cuáles son los rasgos ideológicos del fascismo? El corporativismo. Eso quiere decir que la propiedad era privada, que las ganancias eran de los ciudadanos, pero que este dinero tenía como fin el Estado. El militarismo, que decía que había que expandir las barreras del territorio fascismo a otras naciones. La propiedad era totalmente respetada en el fascismo, aquí no habían expropiaciones como en el comunismo. El totalitarismo, eso quiere decir que el fascismo lo era todo en el Estado y que a su vez el Estado era todo en la nación. El fascismo era el único partido político, era el único poder, era la única autoridad y era lo único que se podía transmitir en los medios de aquella época. El nacionalismo es aquel sentimiento de hacer que tu nación sea libre, independiente y que no esté sumergida ante otras soberanías u otras naciones. El dialismo es el ideal de contradecir lo que hasta aquel momento era un pensamiento pesimista en Italia, ya que Italia no posee hidrocarburos y pues se pensaba que Italia era un país pobre por no tener petróleo. En el fascismo pues el dialismo se encarga de que aunque no tengas petróleo, el Estado fascista fuera una nación fuerte. El romanticismo, pues esto ya tiene que ver con la parte ideológica, sentimental, de que los italianos tenían que amar a su duque, Benito Mussolini, tenían que sentir el fascismo, tenían que amar al Estado y tenían que someterse a todo lo que esto significara con mucho gusto y que esto era superior al intelecto. Y el autoritarismo quería decir que no existía la libertad en Italia y que eso era resultado de la Revolución Francesa, que el pueblo había que tenerlo sometido, pero que a la larga esto iba a traer beneficios para la calidad de vida del pueblo fascista. El fascismo se extendió rápidamente por Alemania, por Portugal y por España. Ahora, ¿qué es el nazismo o nacionalsocialismo? Es una variante del fascismo, tienen los mismos rasgos ideológicos. Esta fue como que una modificación al fascismo que hizo Adolf Hitler en Alemania. La diferencia es que el nacionalsocialismo, la principal premisa no es el Estado como lo es en el fascismo. La premisa fundamental del nacionalsocialismo o el nazismo es la superioridad racial de una supuesta raza aria y el ensañamiento en contra de la comunidad judía. ¿Qué es el neofascismo? Son los grupos políticos que han estado en el poder después de la Segunda Guerra Mundial. En Europa el fascismo pues ha estado presente a nivel de partidos políticos siempre. Nunca han sido censurados los partidos de extrema derecha. Sin embargo, pues muchos partidos políticos o políticos en general son considerados fascistas o fascistas de manera peyorativa simplemente por ser de derecha y anticomunistas. Sin embargo, la presencia neofascista más fuerte fue en América Latina durante los años 50, ya que el gobierno de los Estados Unidos apoyaba regímenes de extrema derecha, militares, dictatoriales y anticomunistas para evitar que el comunismo se propagara en América Latina, como fue el caso del peronismo en Argentina, Pinochet en Chile, Batista en Cuba, inclusive Leónidas en República Dominicana. Inclusive muchos opositores a Marco Pérez Jiménez lo consideraron fascista por ser militar, por ser de derecha y por ser dictador. Sin embargo, Pérez Jiménez tiene una ideología diferente al fascismo, sin embargo, pues eso es otro asunto. ¿Y qué es el neonazismo? Igualmente, pues son las series de políticas y de pensamientos que han surgido en
torno al nacionalsocialismo después de la Segunda Guerra Mundial. La diferencia con el neofascismo es que no ha existido un gobierno o un parlamento neonazi oficial después de la Segunda Guerra Mundial, ya que eso sería algo descabellado, un político que venga hablando del exterminio de los judíos. Eso no tendría principio de ninguna manera. Sin embargo, sí han existido organizaciones de extrema derecha que siguen presentes hasta el día de hoy, que tienen como fundamento la supremacía blanca. En Estados Unidos, por ejemplo, el Ku Klux Klan y varias organizaciones que surgen del Ku Klux Klan, y por ejemplo en Gran Bretaña los cabezas rapadas. Inclusive hoy en día existen organizaciones neonazis, pero no tienen poder político, simplemente son grupos de rebeldía. ¿Cuáles son los fundamentos del Islam? Para abordar otro tema, que no hay otro Dios fuera de Alá, la creencia de los ángeles y los jinn, el respeto a los profetas, la creencia en los libros de Dios, que son 104 libros, el más importante es el Corán, la creencia de que Dios es el ser que predestina nuestra existencia, el de todos los hombres, y la creencia en la resurrección. El Islam es una religión que tiene muchas variantes, tiene muchos grupos que difieren unos entre otros, unos son más extremos, otros son más pacíficos, pero tienen 5 pilares que abarcan todo lo que es el islamismo. Son, número 1, no hay otra cosa superior a Dios. Y número 2 es orar y predicar el islamismo dentro de los grupos islámicos. 3, dar limosnas. 4, el mes de ayuno durante el Ramadán. Y 5, pues la peregrinación en la Meca, que todos los islámicos tienen que hacer al menos una vez en su vida. Existe una sexta característica que puede ser considerada un pilar, y es la yihad. La yihad se refiere a un sacrificio santo, es decir, las guerras. Cuando una persona de esta religión va a una guerra, muere o mata en nombre de Dios, es considerado la yihad. De hecho, los atentados terroristas, las invasiones a territorios o las guerras religiosas o políticas en las que ha estado involucrado el Islam durante toda su vida, tienen como justificación a la yihad. Pero por eso digo que no todos lo consideran un pilar, ya que hay grupos islámicos que no se involucran en este tipo de cosas. Ahora, los fundamentos del judaísmo. El judaísmo tiene 13 fundamentos, de los cuales son muchos los mismos que del Islam. Creen que Dios es superior a todas las cosas, respetan a los profetas, que inclusive muchos son los mismos, respeto a los 104 libros del Islam, que muchos de esos son también están compuestos en la Torá del judaísmo, la creencia de que Dios es el predestinador de nuestro destino, y la resurrección. Aparte de esto, tiene ciertas creencias propias del judaísmo que están contenidos en la Torá y se refieren al monte Sinaí, a la presencia de Moisés en la historia de los judíos, etc. Ahora, el conflicto árabe-israelí, pues es un conflicto que surge oficialmente en el año 1948, cuando la ONU le exige a Gran Bretaña, que era el colonizador en aquel momento de lo que era Palestina, que le otorgara este territorio a los judíos en honor a todo lo que habían sufrido durante la Segunda Guerra Mundial. Pero antes de esto, pues los judíos habían estado en el territorio palestino inclusive antes de Cristo, pero a lo largo de la historia, las colonizaciones, las guerras, los árabes se apropiaron de este territorio. Antes de la Primera Guerra Mundial estaban aquí los turcos, porque esto era una colonia del Imperio Alemán. Al perder la guerra, los alemanes tuvieron que cederlo a los británicos. Pero aparte de esto, se formó a finales del siglo XIX el movimiento sionista, que es un movimiento nacionalista judío que pretendía que se le devolviera el territorio de Palestina a los judíos, es decir, la conformación de Israel. Los sionistas tuvieron mucho que ver para que la ONU tomara la decisión de exigir a Inglaterra o al Reino Unido que para acá vinieran los judíos. ¿Cuáles fueron los actores por parte de los palestinos? La Organización de Liberación Palestina, la Autoridad Nacional Palestina, el Al-Fatah
que era un grupo insurgente liderado por Yasser Arafat, la yihad de la que hablé antes, grupos yihadistas que morían o mataban en honor al territorio palestino para agradar a Alá, y otros grupos como por ejemplo grupos terroristas del Hezbollah. Los actores israelíes son el movimiento sionista, que como vengo diciendo desde finales del siglo XIX estaban en busca de que se les devolviera el territorio palestino, la Organización Sionista Mundial, el Fondo Nacional Judío y el Congreso Judío Mundial. Ahora, existió también lo que se le llamó el Plan Clinton. ¿Qué era el Plan Clinton? Fue una serie de propuestas por el presidente Bill Clinton para darle una solución diplomática a este conflicto que tenía 50 años, y esto consistía en la ciudad de Jerusalén, la parte del este, entregarla a los palestinos. A su vez, los palestinos estaban en control de unos barrios judíos, que estos se los devolvieran a los israelíes. Por otra parte, el no reconocimiento de Israel a los refugiados palestinos que habían huido. Otra, que las fronteras y territorios fueran nuevamente enmarcados como eran hasta el año 1967. La cuarta era el establecimiento de cuarteles militares israelíes en territorio palestino. El quinto era la presencia internacional como mediadora y como juez y observador de que los enunciados anteriores se estuviesen cumpliendo de manera pacífica. Y el número 6 era el fin del conflicto, donde los palestinos se comprometían a no atacar a Israel, ya que en el año 1967 hubo un conflicto, una guerra que surgió por los ataques de los palestinos por influencia de la Unión Soviética en aquel momento. Ahora, el siguiente tema, un poco más moderno, más progresista y de izquierda, de influencia marxista: el feminismo, el ecologismo y la ideología de género LGTB. ¿Qué es el feminismo? El feminismo es aquella postura política que busca la igualdad entre mujeres por todas las vejaciones que éstas sufrieron a lo largo de la historia, donde buscan que las mujeres tengan un salario igual al de los hombres, donde se busca que las mujeres tengan los mismos trabajos de los hombres, y en muchos países donde hasta aquel momento las mujeres ni siquiera pudieran votar. Ahora, ¿qué es el ecologismo? Es la serie de enunciados y posturas que buscan promover el cuidado hacia el medio ambiente. ¿Y qué es la ideología de género LGTB? Pues es una ideología que defiende pues a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales para que tengan derechos como personas dignas y no sean menospreciadas y no sean víctimas del odio. ¿Ok? Hasta aquí abordé una síntesis rápida de los tres temas, de lo que es el nacionalsocialismo, fascismo, neofascismo, neonazismo, lo que es los fundamentos del Islam, los fundamentos del judaísmo, el conflicto árabe-israelí y lo que es el feminismo, comunidad LGTB y el ecologismo. Ahora, ¿cuáles son mis reflexiones con respecto a estos tres temas? Bueno, en el caso de el fascismo, pues que es una ideología que surgió para evitar el comunismo, que en aquel momento se estaba apoderando de Europa, y también pues para hacer crecer una nación que históricamente había sido muy poderosa, pero que en los últimos años pues se estaba debilitando. El fascismo quería emular nuevamente el Imperio Romano. Estas ideologías se expandieron y llegaron a Alemania. En Alemania pues tuvieron un efecto nocivo para el mundo, ya que el fascismo en Alemania, o en la traducción alemana, el nacionalsocialismo o el nazismo, pues desencadenó la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, Alemania, antes de que llegara el nacionalsocialismo al poder, era un país muy pobre, un país que tenía una crisis social, económica y política por culpa de Francia, ya que después de la Primera Guerra Mundial, como vencedores, impusieron una serie de leyes que restringían
económicamente y política y socialmente a los alemanes. Esto se denominó el Tratado de Versalles, y la población civil, los niños, las mujeres, los ancianos, están viéndose afectados por las políticas que implementaron los franceses por culpa de pues que no pudieron ganar la guerra a los alemanes. Entonces pues viene una persona con una ideología nacionalista que agarra un país destruido y les ofrece enmendar esa situación, les ofrece la gloria que Alemania siempre había tenido, y les ofrece pues trabajos donde no había trabajo, les ofrece comida, les ofrece una mejora económica, que efectivamente sí, la economía en Alemania resurgió con el gobierno de Adolf Hitler. Entonces pues obviamente cautivó a millones de personas. Sin embargo pues eso fue más allá, el exterminio judío, la propagación del imperio alemán por casi toda Europa y muchos países del mundo, en los campos de concentración, los asesinatos, pues eso fue algo que se le escapó de las manos, pero eso estuvo muy mal. Sin embargo, pues en un principio sus ideas pues estaban justificadas. Ahora, con respecto al feminismo, estoy totalmente de acuerdo con que hayan leyes y con que hayan movimientos para la igualdad de mujeres, porque nosotros los hombres tenemos madres, esposas e hijas, y queremos que estas mujeres sean respetadas y sean queridas en la sociedad. Sin embargo, el feminismo ha ido evolucionando a una degeneración social muy grande, en el cual se promueve el odio hacia los hombres, en el cual se promueve el odio hacia las familias, y pues donde se promueve cosas que no tienen mucho sentido, como por ejemplo la diferencia entre género y sexo, que una persona nace siendo hombre o nace siendo mujer, pero esa persona no tiene sexo hasta que decide si quiere ser hombre o mujer. ¿Cuál es mi opinión con respecto al ecologismo? Estoy totalmente de acuerdo con que hayan políticas y leyes que promuevan el beneficio del medio ambiente, y que y que creen conciencia social. Sin embargo, estoy en desacuerdo en las políticas de izquierda y socialistas del ecologismo, en culpar al capitalismo por ser el principal promotor de que haya daño en el ambiente. También estoy en contra de, por ejemplo, una cosa que para mí no tiene ningún sentido, que es el ecofeminismo, una combinación del ecologismo con el feminismo, en el cual las feministas argumentan que el patriarcado es el responsable de la destrucción total del medio ambiente, y que lo hace ya que hay una relación entre la fertilidad de la mujer para dar a luz y la fertilidad que le da al ambiente, pues las matas o sea, todo eso, pues. Entonces que los hombres, para ser superiores a las mujeres, destruyen el medio ambiente. Para mí eso no tiene ningún fundamento, ya que el medio ambiente es para todos, y si hacemos daño al medio ambiente, le estamos haciendo daño a las mujeres y nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. También estoy en contra de las políticas proabortistas de las feministas, de que por la falta de responsabilidad y no tener conciencia con respecto a lo que haces con tu cuerpo, y no tomar métodos anticonceptivos y no conocer tu mismo ciclo biológico, tengas que asesinar a una vida inocente. Y con respecto a la ideología LGTB, pues no tengo nada en contra de ellos. Son personas, cada quien hace con su vida, con su cuerpo y con su sexualidad lo que quiera. Por ejemplo, pues en el caso de la legalización del matrimonio en personas del mismo género, pues en mi opinión eso no estoy de acuerdo, tampoco estoy en contra. El matrimonio es la legalización de un concubinato, es un contrato mediante el cual se oficializa un concubinato prácticamente, y el concubinato entre personas del mismo sexo siempre ha existido. Por tal motivo considero que si el matrimonio entre personas del mismo sexo se legalizara, no sería nada nuevo, simplemente se está oficializando algo que ya existía, y más en Venezuela, donde el concubinato tiene tanto peso como el matrimonio. Pero estoy en contra de que personas del mismo género puedan adoptar, ya que la influencia de los padres, en este caso serían o padres o madres, es fundamental en los niños. Entonces, si un niño es homosexual porque decide serlo, está muy bien, pero no por la influencia de sus padres o de sus madres. Aparte de eso, de que un niño que crezca en un hogar con dos padres, pues tiene una propensión
a sufrir abuso sexual de cualquiera de estos, ya que muchas veces la homosexualidad se origina por el abuso sexual. Esta fue una breve síntesis de todos estos temas y pues mis reflexiones acerca de esto. Muchas gracias. Saludos.